Nuestro tercer paso es la determinación de la solubilidad del oxígeno en presencia de solutos y tenemos la siguiente fórmula: logaritmo base 10 por la solubilidad del oxígeno a concentración cero del soluto en agua pura en unidades de mol sobre metro cúbico sobre la solubilidad del oxígeno en el medio de cultivo, unidades de mol sobre metro cúbico, es igual a 0.5, que multiplica toda la sumatoria de los componentes iónicos. Y cada componente iónico consta de la siguiente operación, que es multiplicar la constante del componente iónico, mol sobre metro cúbico, por la valencia del componente iónico al cuadrado, por la concentración del componente iónico en el líquido en unidades de mol sobre metro cúbico, más la sumatoria de todos los componentes J, y cada componente J es la multiplicación para el componente no iónico, que es la constante en mol sobre metro cúbico, por la concentración del componente no iónico en el líquido en unidades de mol sobre metro cúbico. También es importante conocer esta tabla. Esta tabla presenta los cationes, aniones y azúcares, y estos datos nos van a servir para posteriores cálculos. Yo recomiendo que los datos sean recabados en una tabla de manera que sea más sencillo al momento de sustituirlos en la fórmula. Y como se puede apreciar en la pantalla, en la primera columna tenemos el componente, que este va a depender de la materia prima de tu medio de cultivo. En base a ello vas a determinar si es azúcar, catión o un anión. En la segunda columna vas a manejar el HI, y que es para los cationes y los aniones, y KJ, que es para los azúcares. Aquí es donde vas a utilizar la tabla que anteriormente te mostré. En la tercera columna vas a colocar la valencia, si es que se presenta, y en la columna de la concentración, primero vas a agregarlas en gramos sobre litro, que son las cantidades previamente calculadas en el primer parcial de fermentativos. Y después estas concentraciones las tienes que convertir en mol sobre metro cúbico. Para hacer esta conversión tenemos una concentración en gramos sobre litro que vas a multiplicar por un mol del compuesto sobre el peso molecular del compuesto por un litro sobre 0.001 metros cúbicos, y esto te va a dar la concentración en mol sobre metros cúbicos. Después de tener ya todos los datos, vas a aplicar la fórmula de la solubilidad del oxígeno en presencia de solutos, pero antes, para conocer la concentración CaLO, se hace uso de la ecuación polinomial. Y como se presenta en pantalla, esta ecuación representa cómo la concentración se comporta con respecto a las variaciones que tenga la temperatura. Y para obtener la concentración se aplica la integral con los rangos de temperatura. La temperatura inicial y la temperatura final son datos que ya están dados en el planteamiento del problema. Una vez resuelta la integral, tenemos la solubilidad del oxígeno a concentración cero del soluto en agua pura en unidades de mol sobre metro cúbico. Una vez que ya obtuvimos esa concentración, vamos a proceder a despejar a CaL, que es la concentración de la solubilidad del oxígeno en el medio de cultivo. Entonces tenemos que CaL es igual a la concentración que calculamos de la ecuación polinomial entre el antilogaritmo del resultado de las sumatorias que multiplicamos por 0.5.